falta, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla. Él es el amigo fiel, nunca te abandonará y siempre espera por ti, porque Él solo sabe amar. No hay amor más grande. Muy buenas noches, hermanas y hermanos, querida teleaudiencia. Buenas noches, nos de Dios. Comenzamos el programa La Vida en Cristo y hoy vamos a hablar sobre la importancia de leer la Biblia. Leamos la Biblia, que es nuestro alimento de salvación. Comencemos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, San Jerónimo, que vivió en el siglo V, siglo IV, siglo V, San Jerónimo cuenta una experiencia que él tuvo. Narra en una carta que él escribe a una santa, ¿verdad? Una religiosa de ese entonces, Santa Eustaquia. Él le escribió una carta contándole un sueño que él tuvo. Dice, un sueño miedoso que yo tuve y que cambió el rumbo de su vida, dice él. Tuve un sueño aterrador, le cuenta él a San Eustaquia en una carta, un sueño aterrador que le cambió la vida. ¿Qué soñó? Dice que una noche soñó que se presentaba ante el tribunal de Jesucristo, es decir, se presentó en el juicio final. Y Jesucristo, como juez, le preguntó, ¿qué tú eres? Y él le respondió, yo soy cristiano. Pero Jesús exclamó, tú no eres cristiano, tú eres ciceroniano. Es decir, tú no eres seguidor mío, tú no eres seguidor de Jesucristo, tú eres seguidor de Cicerón. Y le dijo, ¿y por qué tú me dices eso? Dice, claro, porque los libros que lee no es la Biblia. La Biblia es mi libro, le dijo el Señor, y tú no lees el libro. Lo que tú lees son libros de Cicerón y otros libros paganos. Entonces, le dijo a los que estaban ahí, quítenlo, bórrenlo de la lista de mis seguidores y denle muchos azotes, denle muchos fuetazos por no leer la Biblia. Entonces, un grupo de amigos de Jerónimo intercedió por él diciendo, ay Señor, le dijeron a Jesús, ay Señor, por favor, concédele un plazo para ver si enmienda su vida. Y después, si no cambia de su modo de proceder, sí lo mandarás a castigar y azotar, y tú le mandarás a dar todos los fuetazos que tú quieras. Oigan bien lo que le dijo. ¿Por qué los fuetazos? Dice, porque no lee las Sagradas Escrituras. Lo que él lee, oigan bien, son libros paganos, son libros de Cicerón. Entonces, a poderle fuetazo y bórrenlo de la lista de mis seguidores. Él dice que es mi seguidor, pero es seguidor de Cicerón, porque la lectura que él hace no es la lectura de las Sagradas Escrituras, sino que lo que él lee son libros de Cicerón y otros libros paganos. Y dice el santo que desde esa fecha dejó todas las demás lecturas y se dedicó a leer, meditar y explicar las Sagradas Escrituras. Los siguientes 40 años, oigan bien si ese sueño tuvo sus efectos, que los siguientes 40 años de su vida lo pasó junto a la cueva de Belén, aprendiendo la Sagrada Biblia y motivando a muchos para que la leyeran. ¿Qué nos enseña esto? En la cueva donde nació Jesús, allí en Belén, ahí pasó San Jerónimo
casi 40 años traduciendo la Biblia desde los idiomas originales al latín, es lo que se llamó la Vulgata. Es decir, los idiomas en los que se escribió la Biblia fueron hebreo, arameo y griego. Y él tradujo la Biblia desde esos idiomas, lo tradujo al latín. Es decir, se llama Vulgata porque el latín era el idioma o el lenguaje del vulgo, es decir, de la gente común. Es decir, eso fue cerca en el siglo IV, final del siglo IV. Y entonces, miren, el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, dice que Dios le dijo a Ezequiel, mira tu hijo de Adán, oye lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre la boca y come lo que te doy. Entonces, ¿qué le dio? Le dio la palabra de Dios, su palabra, y le dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ahí, cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Miren bien, Dios le dice a Ezequiel, cómete la palabra de Dios. ¿Qué significa comer la palabra de Dios? Devorar la palabra de Dios, experimentarla, saborearla, leerla, meditarla, hacer la vida en él. ¿Por qué? Porque la predicación del evangelio no puede venir de la mente, tiene que venir del corazón. La vida cristiana no se trata de que uno acumule mucho conocimiento aquí en la cabeza. No se trata de mucho conocimiento aquí en la cabeza, sino mucha vivencia en el corazón. Y la prédica no puede venir de la cabeza del conocimiento, sino de la vivencia del corazón. Es decir, la experiencia, el hombre hace experiencia de Dios a través de su palabra. El Papa Juan Pablo II en los encuentros mundiales le decía a los jóvenes, pidan a Dios tener una experiencia de él. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, tú vas a tener una experiencia de mí comiéndote la palabra de Dios, devorándote la palabra de Dios. Mucha gente tiene en su casa la Biblia, tiene en su casa la palabra de Dios. ¿Y de qué modo la tienen? Abierta en un lugar, ¿verdad? En una mesa. Pero no la leen. Entonces, la tienen abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, o en el Salmo 8, o en el Salmo yo no sé cuánto, o en una lectura que me gusta, ¿verdad? Es decir, hay un concepto como mágico de la palabra de Dios. Yo teniendo la Biblia abierta en mi casa, en una mesa, empolvándose la Biblia sin leerla, ay, pues Dios va a hacer muchas cosas grande por mí a través de eso. Y le digo que Dios lo puede hacer. Pero lo lógico no es eso. Lo lógico es leer la palabra de Dios. Es como si yo estoy enfermo y el médico me dio la medicina y la medicina yo la tengo en una mesa ahí, ¿verdad? La medicina está en la mesa. A esa medicina sí me va a hacer bien. Porque veo donde tengo yo la medicina, en la mesa. Si yo no me tomo la medicina, esa medicina no me hace nada. Lo mismo, si yo no leo la palabra de Dios, no me alimento de la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez un muchacho que me decía, dice, mire padre, yo no voy a la iglesia, pero yo creo mucho en Dios. Yo no voy a la iglesia, pero yo creo mucho en Dios. Y yo le decía a él, bueno, eso es lo mismo que tú tengas hambre y tú me digas a mí, yo creo y yo sé que la comida me hace bien, yo creo que la comida me alimenta, pero no me la como. Yo tengo hambre, ¿verdad? Y yo sé que la comida me hace mucho bien. La comida me va a hacer a mí mucho bien. Pero, oigan bien, no me la como. Entonces, yo creer que
yo creer en Dios, oigan bien, yo creer en Dios y no alimentarme con su palabra, no alimentarme en la iglesia, es lo mismo que yo creer que la comida me hace bien, pero no me la como. Yo creo en Dios en mi mente, pero no me alimento de su palabra, ni de los sacramentos, ni en la iglesia. Es lo mismo que yo tener hambre, pero yo no me voy a comer la comida porque yo sé en mi mente que la comida me hace bien. La idea de que la comida te hace bien no te va a alimentar. La idea de que tú sepas que Dios es bueno y que Dios existe, el mismo Santiago dice, hasta el diablo sabe que Dios existe. Hasta el diablo sabe que Dios existe. El diablo sabe en su mente que Dios existe. ¿Y tiene fe el demonio? Claro que no. Cómetela. Le dio la palabra de Dios y le dijo, cómete eso. Abrí la boca y me dio a comer el volumen de su palabra diciéndome, hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la hiel. Y entonces me dijo, hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Esas palabras que tú te comes, eso es lo que tú vas a comunicar. Entonces, yo como cristiano, como evangelizador, como sacerdote, ¿cuál debe ser uno de mis alimentos principales? La palabra de Dios. Porque lo que yo comunico es lo que yo he probado, lo que yo he saboreado, lo que yo me he comido, lo que yo he gustado. Hay que pedirle a Dios en oración, Señor, dame una experiencia de ti. Que lo que yo comunique sea mi vivencia, sea mi experiencia de ti, no una idea de Dios, no una idea de Dios. Santo Domingo de Guzmán, cuya fiesta celebrábamos ayer, o antes de ayer, en estos días, Santo Domingo de Guzmán vivió en tiempos muy difíciles, de mucha increencia, donde la gente no estaba en eso del evangelio ni en cosas de iglesia. Él era contemporáneo de San Francisco de Asís. Y entonces, él se dio cuenta que para que la gente aceptara el evangelio, no podía ser una comunicación verbal desde la mente, sino desde el corazón. Él se dio cuenta de eso y por eso renunció a todo. Y por eso empezó a vivir en él, hizo vida en él los valores del evangelio. De pobreza, de castidad, de obediencia, de entrega, de renuncia a sí mismo, de no buscar comodidades, de no buscar a sí mismo. Y el gran renovador en el siglo XIII de la iglesia, los grandes renovadores son San Francisco de Asís y Santo Domingo. Porque ellos no era cuestión de yo me sé la palabra, déjame irla a enseñar. No, yo vivo la palabra y a partir de la vivencia de la palabra, entonces yo le voy a comunicar. Y fueron los renovadores, ¿verdad? ¿En qué parte del mundo entero no hay iglesia dedicada a Santo Domingo y a San Francisco? El mundo entero conoció que habían dos hombres en medio de una multitud de miles de sacerdotes en ese entonces, de miles de evangelizadores, ¿verdad? Bueno, San Francisco lo que llegó fue a ser diácono, pero más que ser diácono, era que vivió, ¿verdad? Hizo carne en su vida la palabra de Dios. Un señor viajó a otro país por mucho tiempo y cuando iba a salir de su casa, el que tenía varios hijos le dijo, escondidos en un sitio de nuestra casa, he dejado mucho dinero y un tesoro muy grande, ¿verdad? En un lugar escondido en nuestra casa, he dejado muchos billetes, mucho dinero, ¿verdad? El que los encuentre puede gastarlo. El que lo encuentre de ustedes, ese tesoro que yo he dejado en un lugar escondido, puede gastarlo. Cójalo y gaste ese dinero que es suyo. Al volver, encontró que los jóvenes habían levantado todas las alfombras de la casa y les habían quitado los forros a los asientos y habían buscado
por dentro de los colchones y de las alfombras y no habían encontrado el dinero. Habían revuelto la casa de arriba abajo, las sillas, las alfombras, los asientos, abajo de los colchones, por todas partes buscaron. Y cuando el Señor al mucho tiempo llegó, no habían encontrado nada. Entonces, dijo el Señor, ya sabía que no lo encontrarían porque lo dejé escondido en el único sitio a donde ustedes nunca van a buscar soluciones, en la Biblia. Le había dejado un tesoro en la Biblia, mucho billete ahí entre ese libro, y ellos ahí no buscaron. Abrió el libro santo y allí estaban todos los billetes. Los hijos no habían encontrado nada. ¿Cuántos tesoros dejó Dios escondido en la Sagrada Biblia? Y si no la abrimos y no la leemos y no la meditamos, nos quedaremos sin encontrarla. Oigan bien, ¿cuántos tesoros? Tesoros sobre todo de salvación, tesoro con intereses de vida eterna, nos ha dejado Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Pero la gente, ¿dónde busca? Si tiene problemas, se va a botar lo suyo en la lotería. Si tiene dificultades, se va a pagarle a los psicólogos y a los psiquiatras. Cuando esté en ciertas situaciones, se va donde los brujos, se va donde los curiosos, se va donde los adivinos, ¿verdad? Si cualquier problemita, pues droga, ¿verdad? Di que para relajarse. Y a veces busca las soluciones poniéndose una soga al cuello, ahorcándose y muchas veces en veneno, matándose. Cuando el tesoro de todos nuestros problemas que solucionarían todas nuestras situaciones están en las Sagradas Escrituras. El Salmo 19, el salmista ha experimentado en su vida lo que es el alimento de la palabra de Dios. En la Biblia latinoamericana, Salmo 19, versículo desde el 8, dice: la ley del Señor es perfecta. Lo que Dios nos enseña en la Biblia, eso es perfecto. ¿Perfecto para qué? Para todo. Dice, y es descanso del alma. Y es descanso del alma. Oigan bien. Dice, las enseñanzas del Señor son rectas y alegran el corazón. Alegran el corazón. La conversión de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús o los sacerdotes jesuitas, ¿cómo fue? Él era un militar en aquellos tiempos de guerra y guerra y guerra. Y en una guerra, pues él fue herido en un pie y de mala manera. Y en aquellos tiempos que no había anestesia y estos remedios sofisticados de hoy, sanarse de eso, las terapias que daban como un pie colgado, ¿verdad? Y jalarle el pie y todo a sangre fría. Eso era, bueno, eso era para valiente. Resulta que él lo llevaron a un lugar y en ese lugar donde él estaba en ese proceso de sanación, él dijo, él como militar, búsqueme el libro de caballería para yo entretenerme leyendo. Y cuando buscaron y buscaron, dicen, ay no hay libro de eso. ¿Y qué hay? Bueno, aquí hay libro de santo y hay también algo de la palabra de Dios. Dice, bueno, ya que no hay de otra, búsquenme de eso, ¿verdad? Como dice el refrán, a falta de pan casabe. Es decir, no apareció los libros de caballería que él estaba acostumbrado a leer y que rememorizaban en su vida toda su vivencia en la guerra como militares. Lo que había era libro de santo y algo de la palabra de Dios. Y él empezó a leer esos libros y se dio cuenta que cuando había leído libros de caballería, libros mundanos, libros, bueno, él sentía como una emoción en el momento, pero pasó la lectura y ahí pasó la emoción. Pero dice que cuando leyó la palabra de Dios y la vida de los santos, su corazón se inflamaba con una alegría y con un gozo
que eso le duraba y le duraba y le duraba. Es decir, la alegría, la felicidad, el gozo y la dulzura que él experimentaba leyendo la palabra de Dios y los libros espirituales y la vida de los santos, eso no lo había experimentado él leyendo ningunos libros. Y entonces, él empezó a gustar tanto la palabra de Dios y la vida de los santos, que al leer la vida de los santos, esa vida heroica que habían llevado esa gente en su vivencia de fe, él se preguntaba, ¿y no podré yo hacer lo mismo? ¿No podré yo hacer algunas obras a favor del reino de los cielos y a favor de Dios? Y ahí comenzó todo. Es decir, sintiendo un gozo, sintiendo una felicidad grande, leyendo la palabra de Dios. Dice, son los mandatos del Señor, son la alegría del corazón. Los mandamientos del Señor son claros. Usted lee la Biblia y eso le abre la mente, eso le da claridad. Y son luz para los ojos. Cuando la vida quiere como ponerse tenebrosa, media oscura, como que no entiendo, lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios y la palabra de Dios le dará luz a su vida. Dice, el temor del Señor es un diamante. El temor del Señor es un diamante. Me decía una señora, dice, viendo a estos muchachos aquí en Nueva York, que ya en cada esquina hay un camión, una cosa, vendiendo marihuana, porque ya eso está permitido, ¿verdad? Y eso da pena. Usted va por cierto vecindario, usted ve los muchachos zombies ahí, como sonámbulos, como, bueno, la droga, loco, ¿verdad? Por la droga. Y decía ella, cuando uno estaba pequeño, uno desde chiquito lo llevaban al catecismo y uno tenía el temor de Dios y uno se alejaba de las cosas malas y uno tenía temor de ofender a Dios, uno le tenía miedo al pecado. Es decir, se vivía una vida natural. Pero entonces todo eso se quitó. El catecismo, leer la palabra de Dios en las escuelas, en los hospitales, como se hacía antes. Ay, no, eso se ha prohibido. Es decir, en el mundo, oigan bien, se prohíbe en las escuelas leer la palabra de Dios y se permite la marihuana. Oigan bien, oigan esto. En las escuelas se ha prohibido entre la juventud leer la palabra de Dios que nos salva, y se ha permitido la marihuana. ¿Verdad? Claro. Se ha quitado la palabra de Dios y se ha metido la marihuana, porque la marihuana es buena y eso sí es lindo, ¿verdad? La marihuana. Y por eso vemos la tanta cantidad de matanza que hay en las escuelas y todos estos tiroteos en los Estados Unidos y en Europa y en tantos lugares. Y nos preguntamos, ay, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que el mundo se está acabando? No, es que cada vez somos más brutos y entonces lo bueno lo echamos fuera y lo mandamos lejos y lo malo lo metemos en la casa, lo metemos en nosotros. Dice, y los mandatos del Señor duran para siempre. Eso no es cuestión de un momentito. Los juicios del Señor son verdaderos y todos por igual se verifican. Son más preciosos que el oro. Oigan bien, la palabra de Dios, el tesoro que Dios nos da en las Sagradas Escrituras, eso es más precioso que el oro. Oigan, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Oigan, qué cosa tan grande la palabra de Dios. Pero ¿cómo yo voy a saber eso si yo pienso que la mayoría de gente tiene Biblia, pero la tiene en su casa arrinconada. Claro, leyendo otras cosas y leyendo un bestseller, un libro que salió, cosas que no te van a ayudar para lo que te ayuda la Biblia. La Biblia te ayuda para la salvación. Un joven religioso le dijo al famoso abad San Pacomio, es que me desanimo porque al leer la Biblia no sé qué me queda de lo que leo. Yo leo la Biblia y no sé si me queda algo de lo que leo. Y el abad lo envió, el abad le dijo, mira, desde chiquito tú estás comiendo, incluso cuando no te acordabas que tú no tenías memoria ni conciencia. ¿Tú te acuerdas de lo que comiste? No. Ah, pero si no hubieses comido,
aunque no te acuerdes, si no hubieses comido, te muere. Oigan bien, alguien le dijo a la Bazán Pacomio, ay, yo, eso de cuántas veces yo he leído la palabra de Dios y recuerdo algo, pero no mucho. Dice, por eso estoy desanimado. Dice, pues mira, tú te acuerdas de lo que has comido desde que estaba pequeño, desde que naciste. ¿Tú te acuerdas de eso? Ah, no, yo no me acuerdo de eso, sí. No te acuerdas, pero si no hubieses comido, te muere. Así es la palabra de Dios. Es decir, vamos nosotros poquito a poquito alimentándonos de la palabra. Cada día que usted va a la iglesia, cada día que usted oye la palabra. Es decir, porque la palabra de Dios, como dice el profeta, creo que Isaías, es como espada de doble filo que penetra hasta los profundos, ¿verdad? Y la palabra de Dios es como rocío, como agua que cae a la tierra, que no vuelve sin haber empapado la tierra y hacer que la tierra dé sus frutos. Es decir, no entra la palabra de nosotros, no entra la palabra de Dios en nosotros sin que dé su fruto. La palabra de Dios es algo que va produciendo frutos, ¿verdad? Una gente, oigan bien, que lee la palabra de Dios diariamente, una gente que se alimenta de la palabra de Dios diariamente, difícilmente que coja un cuchillo o una pistola y mate a otro. Eso es muy difícil. O que haga cosas como de ir a tirotear a una escuela. ¿Por qué? Oigan, ¿por qué hemos cambiado la lectura de la Biblia en nuestros hogares? Le hemos cambiado por esos videojuegos que enseñan a los niños desde pequeños a matar. Y usted ve esos niños ya desde pequeños jugando esos juegos y en los cuales se le mocha el pescuezo al otro, se le saca el mondongo al otro, el otro se destripa y le cortan por pedazos y la cosa, y el muchacho eso aprende. El muchacho aprende lo que ve. Oigan bien. Ay, no, que eso es un simple juego. No seamos más brutos, ¿verdad? Un padre de familia reunió a sus hijos poco antes de morir y le dijo, sobre mi tumba colóqueme este epitafio. Oigan bien, un hombre, cuando ya muriendo, le dijo a sus hijos, miren, sobre mi tumba colóquenme este epitafio. El epitafio decía, aquí yace un católico que murió sin leer el libro que lo iba a llevar a la santidad. Aquí yace un católico que murió sin leer el libro que lo iba a llevar a la santidad, es decir, la Biblia. La pregunta es, ¿tendrían que escribir también sobre nuestra tumba algo parecido? ¿Seré yo tan bruto para no leer la Biblia, el libro donde se encuentra contenido las verdades de salvación? Recordando lo que dice San Agustín. Nosotros estamos en la tierra para salvarnos. Oigan, ¿para qué estamos en la tierra? Para salvarnos. Y dice San Agustín, y si tú no estás haciendo nada para salvarte, si lo que tú estás haciendo no es con vista a tu salvación, tú estás perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Ah, pero yo me quiero salvar. ¿Por dónde comenzar? Coge la Biblia. Comienza por la Biblia. Y el Salmo 118 es un salmo bellísimo, ¿verdad? El salmista, como en el Salmo 19, ha experimentado la alegría, ¿verdad? El gozo, la plenitud que da la palabra de Dios. Ha experimentado que la palabra de Dios es el tesoro más grande que hay, que mejor que la palabra de Dios no hay nada, no hay nada. Dice él, mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Es decir, oigan bien, el salmista valora más la palabra de Dios que toda la riqueza, vida así por haber. Dice, tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejos. Es decir, ¿de qué está hablando él? De la palabra de Dios. ¿Y por qué está hablando así? Porque ha gustado y ha saboreado la dulzura de la palabra de Dios. Más estimo yo los preceptos de tu boca, es decir, tu palabra, que miles de moneda de oro y de plata. Repitamos eso. Más estimo yo, dice el salmista, más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de moneda de oro y de plata.
Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Tus preceptos son mi herencia perpetua. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos, ¿verdad? Cuando usted espera algo bueno que usted dice, ay, cuando me llegue tal cosa. Abro la boca y respiro, esperando ¿qué? Tus mandamientos, tu palabra. Eso es una cosa bonita, señores, la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué quizá tanta gente no han experimentado el gozo de la palabra de Dios, el gozo de leer, de saborear la palabra de Dios? Porque es como si yo fui a una casa y me hicieron un rico manjar, es decir, un chef de cocina, un gran cocinero, ¿verdad? Muy fino, me preparó una deliciosa comida. Entonces, yo reúno a mucha gente y empiezo a decirle lo buena que es la comida. Empiezo a decirle lo rica el paladar. Empiezo a decirle lo bueno que me supo. Empiezo incluso a describirle el sabor de la comida que me brindaron. Y yo le pregunto, yo puedo durar un día enterito diciéndole a la gente lo buena que es esa comida. Y yo le pregunto, ¿puede la gente entender a qué supo esa comida, qué tan buena es? No, no lo pueden entender. Para poder entenderlo, tienen que probar la comida, tienen que comer la comida. Oigan bien, para poder entender lo que yo le estoy explicando, mientras no prueben esa comida, no van a saber a qué supo la comida. Ay, yo fui a un matrimonio y ahí el mejor bizcocho, el mejor cake dieron. En ninguna parte había probado un bizcocho tan bonito, tan bueno, tan sabroso, tan esto, tan lo otro. Por más que yo diga, el otro no va a entender. El otro entiende cuando pruebe el bizcocho, cuando pruebe, ¿verdad?, su sabor. Entonces, ay, es verdad lo que decía Silvio, es verdad, pero de palabras no lo van a entender. Es decir, ¿cómo experimentar lo sabroso que es la palabra de Dios? Leyéndola, meditándola, reflexionándola, haciendo la vida. Y no hay otra manera. Es lo mismo que decía Santo Tomás de Aquino sobre la Eucaristía, ¿verdad? Después de un discurso grande, cómo es la Eucaristía, cómo Jesucristo instituyó la Eucaristía, cómo los discípulos celebraban la misa al principio, etcétera, etcétera. Después de todo eso, de una gran explicación, dijo, miren, solo hay una manera de entender la Eucaristía. ¿Y cuál es? De rodillas frente al sagrario y comulgando. De rodillas frente al sagrario y comulgando. ¿Usted quiere saber la riqueza de la misa? Vaya a la misa. ¿Usted quiere saber los frutos del rosario, del Santo Rosario? Lee el rosario. Y no hay otra manera. San Antonio Abad, que vivió en el año 320, uno de los, el fundador, ¿verdad?, el padre del monacato oriental, en el sentido que fue el que comenzó retirándose al desierto como monje y entonces formó grandes comunidades en el desierto. Entonces el padre del monacato, de los monjes en Oriente, en Occidente, es San Benito Abad, que San Benito fundó en los montes, ¿verdad?, en Italia, se retiró, ¿verdad?, en oración, vivir como ermitaño, vivir una vida de soledad, una vida de oración, una vida de entrega a Dios, ¿verdad?, en su víaco, ¿verdad? Hay que ver eso, una cosa bellísima. Y entonces este santo, en el año 320, le llegó una carta del emperador Constantino. Esto es muy interesante, oigan bien. A San Antonio Abad le llegó una carta del emperador Constantino.
el gran Constantino, ¿verdad? Constantino, que fue con él que se le dio libertad al culto cristiano. Hasta ese entonces era prohibido en el Imperio Romano. Y llegó San Constantino como emperador de Roma, y él que tuvo una experiencia, su mamá, que fue una santa mujer que descubrió, se fue para Israel, ¿verdad? Y allá descubrió todos los lugares sagrados y le dio vida a eso, Santa Elena. Y entonces su hijo, Constantino, como emperador, oigan bien, Constantino, el gran emperador, le mandó un día una comunicación, le envió una carta a San Antonio Abad. Oigan esto, el gran emperador. ¿Qué decir emperador en ese tiempo? Imagínense, eso era ese imperio romano, eso era prácticamente toda Europa, todo Medio Oriente y más allá hasta el Oriente, los países asiáticos y hasta el norte de África, muchos países, ¿verdad? Muchísimo. Bueno, eso es un imperio impresionante. Y el mándama, el jefe, era Constantino, el emperador. Y un día le escribió una carta a Antonio, a San Antonio, que era un monje, ¿verdad? Rezando y trabajando en pleno desierto. Entonces, los monjes, cuando vieron que Constantino, el emperador, le mandó una carta a ese simple monje, pues ellos estaban muy asombrados. Oigan, muy asombrados. ¡Wow! Ay, pero mira, te escribió el emperador. Es como si uno recibiera una carta del presidente de los Estados Unidos. Mucho más. Bueno, el imperio de ese entonces era el imperio romano y ahora el imperio es Estados Unidos. Algo parecido. Entonces los monjes se pusieron, wow, Antonio, hermano Antonio, pero mira, ay, tú no estás fácil. Mira quién te escribió Constantino, el emperador. Y entonces le dijo él, ¿y por qué nos admiramos de que un emperador de la tierra haya escrito una carta a un monje? Y no de que Dios, poderosísimo del cielo, nos haya escrito a cada uno esta carta maravillosa que es la Sagrada Biblia. Eso sí que nos debería llenar de admiración y de gratitud. Admirados los monjes porque el emperador Constantino le escribió una carta a un simple monje, ¿verdad? Hablando humanamente, a San Antonio. ¿Por qué nos admiramos? Si ya Dios, que es poderosísimo, y millones y miles de millones, más grande y más poderoso que Constantino, nos escribió a cada uno de nosotros esta carta maravillosa que es la Sagrada Escritura. Oigan bien, deberíamos nosotros tener esa carta, ¿verdad? Nos la mandó Dios a través de los profetas para nuestra eterna salvación. Y San Agustín, en su famoso libro Las Confesiones, narra este gran santo su equivocación al empezar a leer la Biblia. Oigan bien, San Agustín, que venía de corriente filosófica, era un gran profesor, era un hombre muy sabio, era consejero de gobernantes en su tiempo, ¿verdad? Y se convirtió, se arrepintió, ¿verdad? Entonces, dice él que él, al empezar a leer la Biblia, empezó con una gran equivocación. Dice él, me desilusioné al empezar a leer las Sagradas Escrituras porque no encontraba allí elocuencia ni los adornos literarios de los escritores profanos, ¿verdad? El que había leído tanto libro y era propagador de muchas corrientes filosóficas y de libros muy bien escritos en ese tiempo, y estaban los grandes escritores, y cuando él empezó a leer la Biblia, empezó a buscar como esa forma de elocuencia, de la belleza, de los adornos literarios de aquellos escritores de entonces. Y no encontré eso. Entonces me desilusioné. Me acerqué a las Sagradas Escrituras con orgullo y no con piedad. Ahí fue su error. Me acerqué a la palabra de Dios con orgullo y no con humildad, no con piedad.
Y como la puerta para entrar a la vida eterna es baja y estrecha, y yo iba crecido e hinchado de orgullo, oigan bien, no podía entrar. Mi orgullo me hizo caer del nido de la salvación y quedarme entre el lodo del error. Quise interpretar la palabra de Dios con orgullo y confiando en mi propia sabiduría. No quería que empequeñecerme y mi vanidad inflada no me permitía entrar por la puerta estrecha y di un tropezón y caí a la herejía. Y es que la Sagrada Escritura hay que acercarse con humildad y sin vanidad ni orgullo. Después, más tarde, cuando le llegue el tiempo de su conversión, iluminado y guiado por San Ambrosio, Agustín estudiaría la Santa Biblia con toda humildad y allí encontrará los más maravillosos tesoros para su predicación, su santificación y su salvación. La Biblia fue, oigan bien, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y entonces hay que hacerse humilde, pequeño, e invocar ese Espíritu Santo para que pueda el Espíritu Santo darnos la luz de entendimiento. La Biblia no es para, déjame yo leer la Biblia para japtarme, ¿verdad? Déjame leer la Biblia, coger 2 o 3 textos bíblicos para yo que la gente vea que yo sí sé, para que la gente vea que yo soy inteligente, para que la gente vea. Si voy por ahí, ahí mismo fracasé. Voy a la palabra de Dios con humildad, que el Espíritu Santo me ilumine para ser instrumento de Dios y proclamar esa verdad, no solo con mi palabra, sino también con mi testimonio, con mi vida. San Basilio en Oriente y San Benito, grandes fundadores de comunidades religiosas, determinaron que sus monjes debían dedicar 2 horas diarias al estudio de las Sagradas Escrituras. Oigan bien, San Basilio y San Benito determinaron, y eso lo dice la regla de San Benito, 2 horas por lo menos, los monjes leer y meditar la palabra de Dios y aprender de memoria muchas frases de la Biblia. Oigan en qué ellos insistían. Insistían en que al leerla no podemos ser como caballos precipitados que comen mucho pasto verde. Comen mucho pasto verde y pueden indigestarse con eso. Sino, hay que ser como los camellos y tranquilos bueyes que comen y rumean despacio lo que van comiendo. Así logran sacar mucho provecho. Es decir, no se lee la Biblia a la carrera, yo me he encontrado con mucha gente. Ay, yo leí la Biblia. Yo he leído la Biblia 2 veces. Bueno, leyó la Biblia 2 veces. Quizá la carrera, ¿verdad? Nadie sabe. Solamente Dios sabe, pero leer la Biblia a la carrera, ¿verdad? Y quizá me hartaría yo de decir, ay, pues yo también leí la Biblia enterita, ¿verdad? Bueno, recomendaban San Benito y San Basilio que no se puede leer la Biblia como caballos hambrientos que comen pasto, que comen mucho y comen tanto que hasta se indigestan. No, hay que comer poquito a poquito y después hacer como las vacas y como los cabellos que rumean, que lo que comen otra vez lo vuelven a masticar para sacarle a eso que comieron el mayor provecho posible. Asimismo, la palabra de Dios hay que leerla despacio y meditarla en la cabeza hasta que baje al corazón. Una vez que esa palabra que hemos leído y se nos mete en la cabeza y a través de nuestra reflexión y la meditación baja al corazón, es palabra preparada para uno comunicarla, ¿verdad? Es decir, hay que sacar, ¿cómo se saca provecho de la Biblia?
leyéndola despacio, meditándola y reflexionando. Y miren, el doctor Blanton, psiquiatra norteamericano de fama mundial, tenía sobre la mesa de su consultorio una Biblia. Oigan, un médico psiquiatra de fama mundial. Y llegó un paciente neurótico y al ver allí ese libro le preguntó, ¿usted siendo psiquiatra inteligente y sabio, lee la Biblia? Porque para muchos la Biblia es para bruto, para bruto. Usted siendo un psiquiatra inteligente y sabio, ¿usted lee la Biblia? Sí, le dijo él. Y no solo la leo, sino que la estudio. Este es el mejor libro que se ha escrito para mejorar la conducta humana. Y oigan lo que dijo el psiquiatra. Si la gente supiera lo que este libro enseña, si la gente supiera lo que enseña la Biblia, los médicos que ayudamos a curar enfermedades nerviosas tendríamos que cerrar nuestros consultorios e irnos a pescar, porque ya no se necesitarían nuestras recetas. Oigan bien, eso lo dijo el doctor Blanton. Si la gente leyera la Biblia, no tendrían que ir ni donde psiquiatra ni donde psicólogo. Si la gente leyera la Biblia, ¿verdad? Nosotros tendríamos que cerrar nuestro consultorio, pero los psicólogos y los psiquiatras hoy no dan abasto. La gente nos volvemos loca, ¿por qué? Porque nos falta Dios, porque nos falta leer la palabra. Luego el doctor Blanton le recordó al paciente dos frases de la Biblia. Dice, brazos eternos nos sostienen. Es decir, los brazos de Dios nos sostienen siempre. Eso está en Deuteronomio 33:27. Y la otra frase, todo sucede para el bien de los que aman a Dios, Romano 8. Y le recomendó que las repitiera de vez en cuando. El otro dio un suspiro de alivio y exclamó, lo que yo necesito no son solamente pastillas para los nervios, sino leer y meditar los consejos que Dios, el médico divino, me dejó escrito en la Biblia. El profeta Ezequiel, al principio, leíamos ese texto donde Dios le dice, mira, cómete este texto. Eso no lo dice Dios a nosotros, cómete ese libro. En vez de estar leyendo otras cosas por ahí, como Monseñor Flores, que una vez llega al seminario y contaba él, que llega al seminario y entonces un muchacho le dice, está leyendo un libro, que se llamaba El Dios en quien no creo. Oigan bien qué libro, El Dios en quien no creo. Y le dice Monseñor Flores, muchacho, mejor lee el Dios en quien tú crees. No pierde el tiempo leyendo El Dios en que no creo. ¿Cuántas cosas bonitas nos enseña la palabra de Dios? Un niño preguntaba a la abuela al verla leer tanto la Santa Biblia, abuelita, ¿por qué lees tanto? ¿Es que está preparando algún examen? Y la abuela le dijo, sí, hijito, estoy preparando el examen más difícil y el más definitivo. El examen que voy a tener que presentar delante de Dios el día en que me presente para darle cuenta de toda mi vida. Y la lectura de este libro es el mejor medio para salir bien en este examen tan importante. Uno para un examencito de escuela o de universidad se desvela y se trasnocha, meditando y repasando las clases del año. Bueno, ¿cuánto tendríamos que desvelarnos y trasnocharnos leyendo la palabra de Dios, donde están las respuestas a la pregunta que nos van a hacer el día del juicio final? Bien, hermanas y hermanos, hemos llegado al final del programa La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que nos dé la luz del Espíritu para meditar su palabra. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor los colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, su mejor compañía. Buenas noches. Y te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla.